Bueno, jóvenes, bienvenidos. Iniciamos nuestro estudio de la guía número 3, el movimiento armónico simple. Ya en la pantalla podemos ver algunos movimientos que tienen relación con el movimiento armónico simple, con las oscilaciones. Por ejemplo, esta esfera con este resorte, esta masa que sube y baja, también unida por el resorte, un péndulo y un objeto que se está moviendo de lado a lado. Y ya empezamos a tener idea a qué se refiere el movimiento armónico simple y esta guía que vamos a desarrollar. Movimiento oscilatorio. ¿Qué es un movimiento oscilatorio? Es el desplazamiento de una partícula entre dos extremos de forma repetitiva, siguiendo alguna ley periódica. Es decir, esa partícula va a estar siempre en movimiento entre dos puntos y se va a repetir ese movimiento. Ahí vemos una esfera con un resorte, vemos cómo sube y baja, haciendo el movimiento en forma periódica. De nuevo la masa unida por ese resorte, que vemos cómo se desplaza tanto a la izquierda como a la derecha, y vuelve nuevamente y se repite el movimiento. Son movimientos oscilatorios. Entonces, decimos entonces que la masa está oscilando, es el movimiento oscilatorio. Esto nos va a servir entonces para explicar o para hablar del movimiento armónico simple. Se conoce con las siglas MAS, movimiento armónico simple. Es un tipo de movimiento oscilatorio causado por la proyección de un movimiento circular uniforme sobre una recta. O sea que el movimiento armónico simple tiene que ver con el movimiento circular. Es como si proyectáramos el movimiento circular. Ahí vemos una animación de un cuerpo que está haciendo un movimiento circular y en una pantalla, como decir, su sombra, se va proyectando el movimiento armónico simple. Ahí lo vemos. La relación que hay entre el movimiento circular y el movimiento armónico simple. A la izquierda el movimiento circular y a la derecha en la pantalla el movimiento armónico simple. Pero no solamente puede ser sobre el eje vertical, también puede ser sobre un eje horizontal, como este segundo dibujo, esta segunda animación. Vemos cómo se realiza el movimiento armónico simple y al frente, en la parte de abajo, en la parte horizontal, se está proyectando la sombra. Esa sombra es un movimiento armónico simple. ¿Qué elementos tiene un movimiento armónico simple? Para eso vamos a apoyarnos en la animación que tenemos en la parte de arriba de esa esfera que está deslizándose, moviéndose de un lado al otro. El primer elemento que tenemos que estudiar es una oscilación sencilla. ¿Qué es una oscilación sencilla? Es el movimiento de un extremo al otro de la trayectoria, es decir, del extremo izquierdo, siguiendo el recorrido hasta el extremo derecho. Eso se llama una oscilación sencilla. Extremo izquierdo al extremo derecho. O también, si salimos del extremo derecho, que haga el recorrido y llegue al extremo izquierdo. Es decir, está haciendo una oscilación sencilla. ¿Qué es una oscilación completa? Es el movimiento de un extremo a otro de la trayectoria y regreso hasta el punto de partida. Es decir, una oscilación sencilla completa es igual a dos oscilaciones sencillas. Vamos a ver una oscilación completa a partir de este momento. Va hacia la derecha y regresa al punto. Eso es una oscilación completa. Nuevamente, va hacia la derecha y regresa. Oscilación completa. Si nos ubicamos en la parte derecha, se va a mover hacia la izquierda y se va a regresar. Y vuelve al punto de partida. Se llama oscilación completa. Nuevamente vamos a verla desde que la parte derecha sale y regresa. Esa es una oscilación completa. Pero puede ocurrir que empecemos a medir esa oscilación desde el punto cero, es decir, desde la mitad. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Vamos a seguir el recorrido de la esfera para ver las oscilaciones. Atención. Ahí va a salir, va a la derecha y llega otra vez al cero
Va a la derecha y va al 0. Eso es una oscilación sencilla. Del 0 va hacia la izquierda y vuelve a 0. Oscilación sencilla. ¿Pero qué es oscilación completa? Vamos a ver. Salir de 0, llegar a la parte derecha, volver a 0, ir a la parte izquierda y regresar. Es decir, hacer todo el recorrido completo. Periodo. El periodo lo vamos a representar con la letra T. ¿Qué es el periodo? Es el tiempo que tarda la partícula en dar una oscilación completa. Es decir, todo el recorrido, ir y volver. ¿Cuánto tiempo se gastó en eso? Ese tiempo se llama periodo. Se mide en segundos. Frecuencia. Es la cantidad de oscilaciones completas que la partícula realiza en la unidad de tiempo. La cantidad de oscilaciones completas que la partícula realiza en la unidad de tiempo. Como si tuviéramos un reloj y empezáramos a contar, bueno, en un segundo, ¿cuántas oscilaciones da? Esa es la frecuencia. En un minuto, ¿cuántas oscilaciones completas da? Eso se llama frecuencia. Se mide en oscilaciones sobre segundo o también en segundos a la -1. Siempre el periodo y la frecuencia están relacionados. Frecuencia es 1 sobre periodo y periodo es 1 sobre frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo y el periodo es el inverso de la frecuencia. Pero no solamente tiene esos 4 elementos, tiene más elementos. Por ejemplo, debemos reconocer dónde queda el punto de equilibrio. El punto de equilibrio de un movimiento armónico simple es el punto central, es decir, el punto X igual a 0. Ese sería el punto de equilibrio. Vamos a decir que ese es el punto de equilibrio. Puntos de retorno son los extremos de la trayectoria que limitan el movimiento de la partícula. Es decir, de ahí no se puede salir. Esos puntos hasta donde llega y se regresa se llaman los puntos de retorno. Tenemos un punto a la derecha y tenemos un punto a la izquierda. Y entonces ahora volvemos a repasar lo de la oscilación. Una oscilación completa sería salir de un punto de retorno, ir hasta el otro punto de retorno y regresar. Esa sería una oscilación completa. Una oscilación sencilla, ¿qué sería? Salir de un punto de retorno y llegar al otro. Esa sería la oscilación sencilla. Elongación. La palabra elongación, el término elongación, se puede representar en las ecuaciones con una X o con una Y. Y es una distancia. Cuando nos digan elongación, es una distancia. Pero no cualquier distancia. Es la distancia que separa la partícula de su posición de equilibrio. Es decir, cuánto se ha movido del punto de equilibrio. Se puede mover hacia la izquierda o se puede mover a la derecha. O sea que esa elongación puede ser negativa o puede ser positiva. Hay muchas elongaciones porque cada posición que ocupa es una elongación diferente, tanto para izquierda como para derecha. Por ser una distancia, la elongación se mide en centímetros o se mide en metros. Amplitud, representado con la letra A mayúscula. Amplitud es la máxima elongación posible, es decir, lo máximo que se puede separar del punto de equilibrio. Equivale a la distancia entre el equilibrio y uno de los puntos de retorno. Es decir, desde el punto 0, que es el punto de equilibrio, hasta el punto de retorno, eso se llama amplitud. Y la amplitud es la misma a la derecha que a la izquierda. Y es una distancia. Por ser distancia también se mide en centímetros o se puede medir en metros. Importante recordar, como el movimiento circular uniforme y el movimiento armónico simple están relacionados, se va a utilizar frecuentemente o muchas veces la velocidad angular o la frecuencia angular, que se representa con la letra W. Y esta ecuación, velocidad angular igual 2pi sobre periodo, o velocidad angular igual 2pi por frecuencia, la debemos tener muy en cuenta porque la vamos a emplear mucho en algunos ejercicios. Las unidades de la velocidad angular son radianes sobre segundo. Hablemos de las ecuaciones del movimiento armónico simple, que nos van a ayudar a resolver los ejercicios que tiene la guía.
Lo primero que debemos considerar es que si el movimiento armónico simple empezamos a medir las oscilaciones en el tiempo cero y se encuentra en la posición cero, es decir, se empieza a contar la oscilación desde el punto de equilibrio, las ecuaciones serían elongación y igual a seno WT. ¿Qué significa eso? La y significa elongación, la a significa amplitud, seno es la función trigonométrica seno, la W significa velocidad angular y T significa tiempo. ¿Cómo buscamos la velocidad? La velocidad es igual a W coseno W por T. En otras palabras, velocidad es amplitud multiplicado por la velocidad angular por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Si nos preguntan aceleración del movimiento armónico simple, la aceleración es igual menos a W al cuadrado seno WT. Es decir, menos amplitud multiplicado por la velocidad angular al cuadrado por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Recordemos que la elongación máxima, lo máximo que se separa del punto de equilibrio es A. Que la velocidad máxima se puede encontrar multiplicando amplitud por velocidad angular. A propósito, ¿dónde lleva la velocidad máxima? ¿En los puntos de retorno o en el punto de equilibrio? Obviamente, en el punto de equilibrio, ahí lleva la velocidad máxima. Por último, la aceleración máxima. La aceleración máxima es negativa, menos a por w al cuadrado, es decir, menos amplitud por velocidad angular al cuadrado. Siempre esta aceleración es negativa porque lo que hace es frenar la partícula, no dejarla que se vaya, y quiere que siempre se vaya hacia el punto de equilibrio. Entonces recordemos, si el movimiento lo empezamos a considerar, a contar las oscilaciones desde el momento que pasa por el punto de equilibrio, sus ecuaciones son las que aparecen ahí. Pero puede haber otro caso. Puede ser que cuando el tiempo sea cero, la posición inicial sea A, es decir, se encuentre en un punto de retorno. Está en un punto de retorno y ahí empezamos a contar las oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, desde ese punto de retorno. Si eso ocurre, entonces hablaremos que la elongación es X igual A por el coseno de W por T, es decir, amplitud por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Si nos preguntan la velocidad es menos A W seno W por T, es decir, menos amplitud por la velocidad angular por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Si en cambio nos preguntan aceleración, la aceleración es menos a w al cuadrado coseno w por t, es decir, menos amplitud multiplicado por la velocidad angular al cuadrado por el coseno de w por t. Recuerden que es negativa la aceleración, igual que en el caso anterior. Aquí tendremos que utilizar la función seno o la función coseno, funciones trigonométricas que ustedes vieron en décimo. Si la pregunta es la elongación máxima, vuelve a ser A, porque la elongación máxima es la amplitud. La velocidad máxima vuelve a ser A por W, es decir, amplitud por velocidad angular. Y la aceleración máxima es menos A por W al cuadrado, es decir, menos amplitud por velocidad angular al cuadrado. Nota importante. En las ecuaciones de aceleración aparece un menos, el cual indica que apunta siempre en dirección contraria a la velocidad, para hacer que la partícula regrese al punto de equilibrio. Veamos la animación que tenemos en la parte derecha. Esa masa con ese resorte que se está moviendo. El punto cero es el punto de equilibrio. El punto menos A y el punto A son los puntos de retorno. De ahí no se sale, siempre está subiendo y bajando, subiendo y bajando. Observen, M significa masa. Hay dos flechas ahí. Esas flechas indican, una indica la velocidad y otra indica la fuerza que hace que vaya hacia el centro. Está relacionado obviamente con la aceleración. Entonces, si la partícula está bajando, la velocidad hacia abajo, la aceleración es hacia el centro.
Y si la partícula está subiendo, la aceleración también es hacia el centro, porque lo que quiere es llevar la partícula hacia el punto de equilibrio. En el dibujo que aparece, ahora hay izquierda y derecha. Está el movimiento armónico simple. 0 significa el punto de equilibrio. A y menos A son los puntos de retorno. De ahí no se sale. Siempre está moviéndose de izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Cuando se esté moviendo a la derecha, la aceleración es hacia la izquierda, hacia el centro, a llevarla hasta 0. Y cuando se esté moviendo a la izquierda, la aceleración es hacia la derecha, porque siempre quiere llevar la partícula hacia el punto de equilibrio. Otras características que encontramos en el movimiento armónico simple. La velocidad de la partícula disminuye a medida que se aleja del punto de equilibrio. Esta velocidad es máxima cuando cruza por este punto y es mínima en los puntos de retorno. Entonces recuerden la velocidad. En el punto de retorno mínima, o sea 0, se detiene. En la parte derecha, el otro punto de retorno, 0, se detiene. Pero en el punto de equilibrio es máxima, ahí donde pasa con la mayor velocidad. ¿Qué pasa con la aceleración? La aceleración de la partícula aumenta a medida que se acerca a los puntos de retorno. Cada vez es mayor la aceleración cuando se está acercando a los puntos de retorno porque frena, la va frenando hasta que la detiene.